Muy buenos días a todos nuestros internautas. El día de hoy iniciamos nuestra cuarta edición de Nación Disenso, este espacio no neutral, este espacio de análisis de políticas públicas, de análisis estructurales, de economía, de la vida cotidiana, con mucha humanidad, con mucho corazón, ofrecerles nuestro trabajo de hoy para analizar este disenso económico. Junto a nosotros se encuentra el día de hoy Emilio Uzcategui. Emilio Uzcategui nos va a acompañar todos los días jueves en este segmento de disenso económico. ¿Para qué? Para comentar las estructuras de poder, para ver la economía política de la sociedad y vamos a hablar, evidentemente vamos a empezar hablando de arquitectura financiera internacional, qué pasa con el FMI, de dónde viene el FMI, a quién responde, cómo entender esos créditos que el gobierno ecuatoriano, el peor gobierno de la historia, según ese hashtag que es ganador, ese peor gobierno de la historia hoy nos vende como el crédito de la salvación y la reactivación económica del país. Bienvenido, Emilio, cuéntanos un poco de tu vida, de cuál es tu formación, de dónde vienes, quién es Emilio Uzcategui. Bueno, muchísimo gusto. Hola con todos nuestros queridos televidentes y radioescuchas. Un gusto estar en Nación Disenso. Muchísimas gracias por la invitación, Héctor. Bueno, yo les cuento un poco sobre mí. Yo hice mis estudios de pregrado, soy abogado. Después de eso no me cayeron muy bien los abogados, así que hice una maestría en antropología y análisis social y después también hice estudios de desarrollo. Entonces, tengo un panorama bastante amplio sobre cómo funcionan los mercados financieros locales e internacionales, pero sobre todo tengo una visión muy clara de la economía política del país y del mundo. Yo creo que es hora de comenzar a discutir un poco más cuestiones conceptuales. Creo que gran parte de las razones por las que actualmente nos pueden gobernar sin mayor frenteo popular es porque justamente estas ideas, como lo que tú mencionabas, los mercados internacionales de capitales, son una cuestión tan compleja y tan ajena a la vida de la gente, que simplemente no se le presta atención. Pero en realidad son cuestiones más simples de lo que parecen. Y creo que el desafío de este espacio va a ser justamente eso. Decirle a la gente, hey, esto que suena a ciencias místicas y perdidas, es en realidad una cuestión muy concreta, muy real y sobre todo que nos afecta de una manera insospechada. Que nos afecta y beneficia a otros, ¿verdad? Porque tenemos que entender que... En toda crisis hay ganadores y perdedores. Y en esta crisis que es la más grande de la historia de la humanidad, porque tenemos que solamente compararla con la crisis de la Gran Depresión, que se llamó alrededor de 1929, con ese crack financiero que tuvieron los mercados en Estados Unidos y que luego vino una época que solo pudo revitalizarla en los mercados internacionales la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ello vivimos lo que se denomina el orden económico post-Segunda Guerra Mundial, que hasta ahora nos ha dejado las instituciones. ¿Cuál es ese orden financiero internacional? A ver, primero hay que entender una cosa y una transición entre esos dos momentos económicos que tú mencionas. Y es que en aquella época las economías mundiales eran bastante más sencillas. ¿Y a qué me refiero con esto? Los derechos de crédito, el dinero de los países y la política monetaria de los países, el respaldo de la moneda, todas estas cosas eran mucho más concretas. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en esa época manejabas todavía mucho el factor oro, ¿ya? Eran cuestiones que simplificaban la economía mundial y también sí había una visión más geopolítica en el sentido en el que los actores de la economía mundial eran estados. Hoy en día, los mayores actores de la economía mundial ya no son necesariamente estados. Y eso es otra cosa que hay que tener muy claro. Solo empresas como... Son empresas privadas. Empresas como Amazon, que tiene como patrimonio declarado una cosa como 40 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. Efectivamente, y hay unas que son mucho más perniciosas y más ocultas, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, estas grandes empresas de fondos de inversión internacionales, BlackRock, por ejemplo, que nosotros como país le debemos dinero, por cierto, por si ustedes no se han enterado, queridos televidentes y radioescuchas, todo un país, nosotros, le debemos muchísimo dinero a una firma de inversión privada. ¿Quiénes son los dueños de esa plata?
Entonces, eso es importante diferenciar, ¿no? Entonces, tú antes tenías como actores primordiales a los estados y y hoy en día, en cambio, tienes como actores, los actores son mucho más difusos, ¿no? Son empresas como tú citas Amazon, lo que yo digo BlackRock Investment, que es una firma internacional de inversiones, y es importante entender las dinámicas de estas empresas, porque, ojo, no se rigen a las mismas leyes ni a las mismas lógicas que un Estado, ¿ya? Entonces, no tienen que están rendir jugando en otra cuentas. cancha, claro, juegan en otra cancha, ¿ya? Para mí, este tipo de empresas y este tipo de grupos son los que actualmente, al menos en el panorama económico mundial, son los que ocupan la cima de la pirámide. Ya no hablamos necesariamente de estados. Entonces, es una cosa claro, a tener en cuenta. Porque muchas veces en los análisis geopolíticos se comete el error de decir, bueno, el imperio, Estados Unidos gobierna el mundo, tiene su fuerza armada, pero ese es un instrumento, al fin y al cabo, de intereses concretos, que son estas empresas y estas, ya no solo fiduciarias, y fideicomisos y entidades jurídicas ad hoc que terminan gobernando los propios estados. Y que también tienen intereses sobre los propios bancos que gobiernan la estructura de la llamada arquitectura financiera internacional. Entonces, empecemos esta parte del programa explicándoles qué es esta arquitectura financiera internacional que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. Mira, la principal diferencia, a ver, y aquí hay una primera lección interesante después de la Segunda Guerra Mundial, que es una cuestión, una movida económica que tendremos que aplicar ahora y seguramente en el resto de las crisis venideras. Y es que la herramienta para salir de una crisis nunca, jamás es contraer la inversión pública. Jamás. Si tú miras cómo han salido países, cómo salió Alemania de la Segunda Guerra Mundial, con una inversión fuerte, muy fuerte. Lo que se necesita para salir de la crisis no es contraer la economía, es inyectar capital en la economía. Eso es lo que se conoce como una operación contracíclica. Si mi economía está en crisis, si mi país está yendo al balde, lo que hago no es pues cortarle el agua para que se siga yendo al balde. ¿Ya? Es una cuestión que incluso parece lógica, pero ya más luego en el curso de la conversación vamos a ver que también estas ideas económicas, que teóricamente parecen muy claras, en la práctica no lo son tanto, y no lo son tanto porque son esencialmente políticas. Y porque benefician a actores decisiones concretos. políticas, exactamente. Entonces, esa es una primera cosa a acotar. Respecto de la arquitectura financiera mundial, lo que hay que tener en cuenta es que ya no estamos hablando de fronteras, ¿ya? No tenemos que tratar de abandonar y de sacarnos un poco de la lógica, por ejemplo, de sí, como este banco está en mi país y en mi país los bancos se regulan así, yo asumo que el sistema financiero mundial tiene estas regulaciones. No hay tal. Estamos hablando de empresas y de un capital, de un sistema, de un mercado financiero globalizado que ya no responde a intereses necesariamente de país. Es decir, no está constreñido por fronteras, no está constreñido por las leyes de un solo país. Es un capital que viaja por el mundo sin ningún tipo de restricción. No sé si has escuchado esta frase, pero dicen que en la globalización lo único globalizado es la plata, porque las personas no podemos movernos así de libremente. Si no, pregúntenle a nuestros pasaportes. Claro, exacto, si no, pregúntenle a nuestros pasaportes, ¿no? Entonces, la globalización es para los capitales, no para las personas. Entonces, la primera lección que nos deja el final de la Segunda Guerra Mundial es que estamos en una mundialización de capitales, ¿no es cierto?, presidido por una institucionalidad que se denominó Banca de Desarrollo, que al final terminó siendo el Banco Mundial, un banco central de bancos centrales en la concepción ideal del FMI, y una tercera institución que se demoró en constituirse, que era al final la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Entonces, Banca de Desarrollo, Banco Mundial, FMI, banco de, digamos, prestamista de última instancia para regular los intercambios financieros, y la Organización Mundial de Comercio. Entonces, esta tríada que nos marca el diseño de la arquitectura financiera tuvo una finalidad específica, que el capital, es decir, que los mercados financieros sean globales por primera vez en la historia, ¿correcto? Cuando nosotros nos ponemos a analizar el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es el espíritu, cuál es la construcción del FMI? A ver,
El FMI, una cosa que hay que tener clara es que es una entidad de crédito. Y como tú mencionaste, es el prestamista de última instancia. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si yo tengo un problema económico, no sé, digamos que vamos a simplificarle bastante el tema. Digamos que, pucha, esta semana se cae el techo de mi casa. No tengo plata para arreglar el techo de mi casa, necesito un crédito. Seguramente sacaré un préstamo quirografario. Sí, tengo mecanismos de crédito relativamente sencillos. Pero ¿qué pasa si yo ya estoy recontra endeudado? Si no tengo ningún tipo de patrimonio para sacar un crédito. ¿Qué pasa si es que no tengo en dónde caerme muerto, pero necesito plata? Acudo a un prestamista de última instancia. Para que le den una idea, para simplificarles un poco los conceptos, esto puede ser como cuando estás tan fregado, ningún banco te presta y te vas al chulco. Te vas a tu chulquero conocido, vea, por Dios, ayúdeme. O sea, es un prestamista de última instancia. ¿Y por qué es de última instancia? Porque tú sabes que las condiciones en las que te presta son terribles, es decir, los intereses son altísimos, las condiciones de cobro, en el caso del chulquero, son violentas, pero ya vamos a ver que en el caso del FMI también son violentas. Entonces, eso hace que un prestamista sea de última instancia, ¿ya? Es el último al que deberías acudir. Cuando ya vamos al tema de los países, tienes instancias de crédito muy diferentes, ¿ya? Tienes de créditos con la banca de desarrollo, tienes créditos multilaterales, también pueden prestarte, o sea, es justamente los préstamos entre países, y todos estos tienen condiciones muy diferentes. Y aquí quiero aclarar la primera cosa gravísima y que diferencia el tipo de crédito del Fondo Monetario Internacional con otros tipos de crédito que podemos tener como países. El Fondo Monetario Internacional te presta la plata. Entonces le dices, Fondo Monetario, ¿sabe qué? Necesito 6,000 millones de dólares. Bueno, sí, ¿sabe qué? Ecuador, perfecto. Le presto 6,000 millones de dólares. Pero yo le voy a decir cómo utilizar esos 6,000 millones que le voy a prestar. Emilio, es como que vos vas donde el chulquero y no solamente te dice tienes que pagarme este interés, que normalmente es más alto que el que encuentras en la banca, sino que te dice, hey, ¿sabe qué? Usted que es tendero y que me está pidiendo prestado esta cantidad de dinero, un momentito, usted ya no va a ponerle a su hijo en una escuela, en un colegio pagado. Un momentito. Tampoco es que usted puede ir a cualquier doctor, usted tiene que eliminar su prestación de medicina. Y, oiga, ¿y para qué va a pintar la casa? Deja que se caiga a pedazos. Que se caiga mientras nomás. me pueda pagar a mí, le voy prestando. Y ojo, y esto va al sistema, y esto es otra cosa muy importante que hay que tener en claro sobre los créditos con el FMI, y es cómo se van realizando los desembolsos. El FMI nunca te dice, necesito 6,000 millones, ten tus 6,000 millones. Los desembolsos que va realizando el FMI normalmente están atados al cumplimiento de objetivos, ¿ya? Entonces, si es que yo te digo, te voy a prestar los 6,000 millones, en este caso, digamos que te voy a prestar $600, a ti, tendero, de la economía popular y solidaria, que ya estás endeudado en la cooperativa, que estás endeudado en el banco y que tienes la urgencia de suplir tus necesidades más apremiantes. Yo te digo, ¿sabes qué? Te presto, pero, ojo, no puedes pintar la casa, no puedes arreglar la cañería, el techo se te cayó, es verdad, pero lo vas a reconstruir en mi ferretería, vas a comprar en mi ferretería, y ojo, el encaje lo dejas guardado en mi banco, ¿no? Exactamente. ¡A mi nombre! Pero para ponerle incluso un ejemplo más concreto en el tema de los $600, la cuestión funciona así. ¿Sabes qué? Necesitas $600, chévere, te presto 200 de esta semana, con la condición de que hasta la final de la semana tú le saques a tu hijo del colegio, porque esa pensión que le pagas a tu hijo del colegio va a ser para pagarme a mí. Entonces, claro, tú desesperado, pucha, le sacas a tu hijo del colegio y al final de la semana te dan los $200. A la siguiente semana dices, ¿sabe qué? Deme los otros 200. Perfecto. Pero esta semana no vas a comprar pollo ni carne, porque ¿por qué vas a gastar eso si puedes comer solo arroz? Eso es para pagarme a mí. Entonces te mueres de hambre comiendo sin comer proteínas toda la semana y te dan tus $400. Y a la tercera semana ya no tienen que más condicionar. Y así es justamente como funciona el FMI. Pero a la tercera semana, ¿qué es lo que esperas de la familia? Uno, que el hijo te proteste, pues. Claro. ¿No es cierto? Porque si tu hijo o tus hijos tienen un poquito de trascendencia histórica, van a decir, oye papá,
me estás dejando sin armas para el futuro, pues. Y probablemente tu pareja, tu esposa te va a decir, oye, un momentito, nos endeudamos para mejorar nuestras condiciones de vida y para poder crecer en el futuro, no para atarnos de manos. Estamos aquí comiendo solo arroz todos los días. Entonces, ¿cuál es la expectativa de la sociedad en su conjunto? Y por eso las movilizaciones globales en contra del FMI es porque las políticas no son precisamente contracíclicas, es decir, para evitar la crisis, sino para favorecer a su grupo de bancos. ¿Por qué? Porque la estructura del FMI no está gobernada por estados, sino por banqueros, ¿verdad? Exactamente, y es justamente lo que mencionábamos antes. Los actores en esta arquitectura globalizada financiera ya no son estados, son actores privados, esencialmente bancos. Entonces, volvamos al tema del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, nosotros, Ecuador, ¿qué se decía antes? No, que cómo se va a adquirir deuda con China, que eso nos están empeñando a los chinos. Por cierto, China es el mayor prestamista del mundo, no de Ecuador. Si nos vamos por la lógica de nos están embargando a los chinos, Estados Unidos también está embargado a los chinos. Así que hay que ser un poco cautelosos con esos discursos. Pero vamos a hacer una pequeña comparación, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba la deuda con China? Primero, que es una deuda soberana entre estados, ¿ya? Entonces, los estados como tal están regidos a un marco mundial muy claro. Es el tema Naciones Unidas, justamente lo que tú mencionas, la Organización Mundial de Comercio. Hay una serie de regulaciones para los estados. Entonces, China te dice, ok, te presto a tal tasa de interés, y ahí tienes crédito común y corriente. Tú verás como país si logras pagar eso, hay mecanismos de garantía, hay mecanismos de renegociación en los contratos, hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero esencialmente la deuda sigue siendo entre dos actores iguales, y esto es muy importante, son dos estados. Obviamente no pretendo que la economía de Ecuador se parezca a la de China, pero a fin de cuentas son dos estados que están regidos por la misma normativa internacional y que están jugando en la medida de lo posible en igualdad de condiciones. Entonces, es un mecanismo de crédito, primero que no te condiciona tu gestión, ¿no? Ten la plata, ese es el interés que me tienes que pagar, esos son los plazos, vos verás. Así es como funciona. ¿Y qué nos permite hacer eso como país? Nos permite utilizar esos recursos para inyectarlos en nuestra economía y hacer justamente lo que mencionábamos al comienzo, una movida contracíclica. Es decir, romper este ciclo de austeridad, inyectar capital en la economía. ¿Y cuál es la lógica de eso? Y para esto, a ver, les voy a hacer toda la cadena de cómo deberían funcionar y utilizarse de forma virtuosa un crédito por parte de un país. En la situación actual del Ecuador, sí, estamos fregados, en crisis, bla, 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 ha salido un montón de plata. ¿Qué hago? Entonces, sí, obviamente necesitas dinero, necesitas un crédito. Entonces, la forma necesaria y útil de emplear un crédito para salir de la crisis sería, ok, présteme, para simplificar las cifras, présteme 1.000 millones, tenga 1.000 millones. ¿Qué hago con esos 1.000 millones? Pago a los proveedores atrasados del Estado, pago salarios impagos a que estaban impagos a los funcionarios públicos y genero mecanismos para que ese dinero se convierta en posible recaudación tributaria. Y eso es lo que me permite pagar el crédito. Por ejemplo, con esos 1.000 millones, de esos 1.000 millones saco 500 millones y te saco una línea de crédito de reactivación preferencial, que sea a corto plazo y que sea, por ejemplo, para pequeños y medianos negocios, que son los que empujan la economía. Una nota de pie de página, no como la farsa del Banco del Pacífico que niega los créditos de reactivación productiva a los pequeños y medianos empresarios. Hay una lógica detrás del tema de a quién le das y no le das crédito, ¿no? Y esto también hay que tener claro. Entonces, a ver, ¿tú prefieres darle crédito a una empresa que te genera 50 millones de dólares al año de utilidad y que saca de esa utilidad 25 millones de afuera? ¿Cómo te sirvió otorgar ese crédito? Es decir, ¿qué reactivación generó ese crédito? Porque esa plata de esa empresa no se está quedando aquí. Esa plata de esa empresa y la utilidad que generó se va afuera. Entonces, a ti como país no te sirve para pagar ese crédito que tanto te costó sacar. Entonces, al final del día nos prestan 6.000 millones de dólares del FMI
que responde a los intereses de la gran banca, de estas fiduciarias, de estas grandes corporaciones que buscan que su retorno de dinero, no solamente el interés, sino que las inversiones sean depositadas ahí afuera y les importa poco la vida de la gente. Entonces, al final del día, el Fondo Monetario Internacional es una estructura de cuello blanco transnacional que presta en últimas instancias a los países para cumplir una agenda de quienes lo gobiernan. Y eso tiene una visión geopolítica, Héctor. Eso es sumamente importante tener claro. No es que el FMI hace esto, no es que el FMI le hace este tipo de préstamos a Alemania. El FMI, como prestamista de última instancia, como el chulquero de los mercados internacionales, de los mercados financieros internacionales, solo se enfoca en los países que están realmente en problemas, ¿ya? ¿Y por qué? No porque sea política del FMI, sino porque ningún país que esté en una economía medianamente funcional va a acudir al FMI. Volvamos al caso del tendero. Si me está viendo bien en el negocio, si estoy creciendo, si tengo una línea de crédito viable con mi cooperativa, con mi fondo de ahorro o con el banco, en condiciones realmente justas y favorables, ¿para qué voy a ir donde el chulquero? ¿Para qué vas a ir donde el chulquero? Exactamente. Entonces, cuando el gobierno anuncia y dice, hemos logrado un crédito con el FMI, es como el padre de familia llegue con la sonrisa de oreja a oreja y les diga, hola familia, ¿nos endeudamos? Con el chulquero del barrio. Y si no pagamos, mañana me muelen a palos afuera del trabajo. Eso es exactamente lo que estamos festejando. Y sorpresa, hijo, tienes que dejar la escuela. Y por cierto, ya no vas a estudiar. Pero y ahí hay que resaltar también el tratamiento que la prensa les da a este tipo de operaciones, que es de una irresponsabilidad tremenda. Yo recién estaba viendo los titulares que sacaba la prensa cuando se hicieron las preventas petroleras a China. Más endeudamiento, estamos embargados, este es un país económicamente inviable por el derroche del gobierno y que ahora hay dinero fresco para la economía ecuatoriana. Por Dios, o sea, ¿a qué jugamos? O sea, ejemplifiquemos nuevamente. Es como la vieja chismosa de al frente y dice, ¡uy, me muero! Fueron y se endeudaron en el banco. Un momentito, sí. Estoy invirtiendo en mi tienda, estoy invirtiendo en mi negocio, compré una camioneta y un camioncito para poder distribuir esos espacios y también me estoy vendiendo en redes. Entonces estoy generando capacidades operativas para que mi negocio crezca hacia futuro. Pero cuando me están prestando para condicionado, sacarle a mi guagua de la escuela, evitar que tenga un acceso a una salud digna y encima más, que me siga cayendo la lluvia y el sol por el techo que está roto, definitivamente ahí ya no dice lo mismo la vieja chismosa. Sabes que ahí la diferencia es muy clara, ¿no? La razón es muy clara. Normalmente la vieja chismosa es amiga del chulquero. Ya. O es la mujer del chulquero. Claro, para ponerles así muy claro, y así es la forma la manera en la que opera la prensa internacional. ¿Ya? Entonces, porque es lo mismo, o sea, el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que en círculos académicos y en la sociedad civil organizada es muy mal visto, lo siguen pintando, sobre todo los medios hegemónicos de todos los países, incluso los internacionales, lo siguen pintando como la mejor instancia de crédito y como los grandes visionarios de la economía, de la arquitectura económica mundial. Y repiten los mantras del consenso de Washington. Bueno, vamos a tener que ir en unos pocos minutos a una pausa para que en la segunda parte abordemos el día de hoy del Fondo Monetario Internacional y cuál es la visión de este organismo que tiene hoy una gerenta búlgara, que se las precia de ser una mujer progresista de economía, pero que al final del día viene de un país en el cual gobierna y su partido primigenio es la democracia cristiana. Es prácticamente como decirle a Ana Lucía Armijos, vaya al Fondo Monetario Internacional. Si ustedes recuerdan, la inefable economista Armijos, que pasó del Ministerio de Finanzas al Banco Central, a la Junta Monetaria, en la peor época, antes del peor gobierno de la historia, en la época de Maguad, en la época de los socialcristianos, un personaje así de siniestro, gobernando
el Chulquero Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, que hoy es nuestro principal prestamista y nuestra boya de salvación. Vamos al corte y volvemos con el día de hoy, con qué es lo que está pasando ya con el Fondo FMI y el préstamo al Ecuador. Siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana